De nuevo, bienvenidos a estos videos de la clase de tópicos avanzados de programación, donde vamos a continuar con nuestro diseño de interfaces gráficas. Nosotros en el video anterior ya explicamos que vamos a manejar eventos de ratón asociados a una interfaz gráfica. Ya trabajamos con la parte del modelo de nuestra arquitectura modelo vista controlador, y en este segundo video vamos a trabajar con la parte de la vista. Bien, nuestro proyecto, como sabemos, es el proyecto 18 con el nombre evento ratón, y vamos a aplicar aquí modelo vista controlador para manipular un círculo en el contexto gráfico. Bien, vamos a mover este círculo usando el ratón de la computadora, y vamos a mostrar la ubicación del círculo y del puntero del ratón también en la interfaz gráfica. Nosotros ya trabajamos con el modelo, ahora vamos a trabajar con la parte de la vista. Que la vista va a ser un panel, una clase que va a modelar un panel para dentro de el cual dibujar nuestro círculo. Entonces la clase que vamos a crear es una que le llamaremos panel punto, que va a heredar de un gpanel de el paquete swing. Bien, para hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es crear una librería de NetBeans. ¿Por qué? Me voy a ir a la interfaz de desarrollo para comentar previamente esto. Si nosotros recordamos, creamos un proyecto que está en una carpeta que es el proyecto 18, que es evento ratón. Este proyecto tiene en este caso nuestra clase principal. Si lo vemos como en la pestaña de proyectos, aquí observamos que aquí tengo la clase principal, que es la que tiene la ventana y todo lo demás. Pero nuestro modelo lo colocamos en un proyecto diferente, que se llama modelo vista controlador. Está acá en estos paquetes. Fíjense que estos proyectos están en carpetas separadas, ¿sí? Como están en carpetas separadas, las clases de el proyecto evento ratón no pueden acceder a las clases que están en MVC, a menos que nosotros se lo indiquemos. Entonces vamos a determinar cómo hacerlo. Para esto, nosotros vamos a hacer uso de una característica que tiene NetBeans, que es el manejo de librerías. Bien, vamos a hacer una librería que, como librería, vamos a entender un conjunto de clases que pueden ser usadas por varios proyectos. Por ejemplo, la API de Java es un conjunto de librerías que tienen clases que nosotros podemos usar. Bien, antes de crear nuestra librería, nosotros debemos haber construido el archivo .jar, ¿sí? Que comprime o que tiene todos los bytecodes del proyecto. Como lo habíamos comentado previamente, es a través del botón eh, limpiar y construir, o con botón derecho limpiar y construir. Con eso nos aseguramos que se crea la carpeta dist y el archivo con extensión .jar. Bien, vamos a crear una librería con la cual vamos a usar las clases de controladores, modelos y vistas, pero adicionalmente nosotros en clases anteriores habíamos creado un proyecto útil en el cual tenemos dos clases: la clase ambiente, que es la que me permite cambiar la forma de ver las ventanas, y la clase archivo, que tiene un método que me permite leer archivos de texto, que ya lo habíamos comentado anteriormente. Vamos a unir estos dos proyectos en una librería. Para hacer eso, primero le damos limpiar y construir a útil para que se cree el archivo .jar.
Y ya teniendo los dos, tanto de útil como de MVC, pues nos vamos a ir a la opción de herramientas de NetBeans. Y aquí en herramientas tenemos varias opciones y una de ellas es precisamente librerías. Vamos a seleccionarla y me presenta una ventana de diálogo con el administrador de librerías de NetBeans, y aquí observamos que tenemos varias librerías ya precargadas o predefinidas, ya preconstruidas, que estas se instalan cuando se instala NetBeans. Bien, nosotros podemos crear nuestras propias librerías, que es lo que vamos a hacer. Entonces aquí abajo tenemos el botón de nueva librería, ¿sí? Y le vamos a poner aquí el nombre. En este caso le vamos a llamar así: Tópicos Avanzados de Programación MVC. Esa es la librería y va a ser una librería de clases. Entonces le decimos OK y en este momento se acaba de construir esa librería. Observen que del lado derecho la librería tiene sus class path, es decir, los directorios donde están las clases, su código fuente y los archivos para la documentación. Nosotros solamente vamos a trabajar por el momento con ClassPath. Observen que al tener seleccionada esta pestaña, aquí tenemos un botón que me dice que adicione el jar o el folder. Entonces vamos a buscar el jar de tab MVC y el jar de útil. Bien, entonces vamos a buscar aquí y buscamos las carpetas. En este caso yo lo tengo en mi carpeta que se llama mi carpeta personal. Dentro de ella tengo la carpeta cursos. Dentro de cursos tengo el semestre actual. Y aquí tengo de la materia de tópicos y nuestra carpeta de proyectos. Y dentro de la carpeta de proyectos tengo la carpeta unidad 1. Y ahí tengo todos los proyectos que se han desarrollado. Y tengo la carpeta MVC. Abro la carpeta MVC y ahí busco la carpeta dist. Abro dist y aquí tengo el archivo jar que me interesa y lo adiciono. Ya quedó aquí. Pero también tengo que hacer lo mismo para útil. Entonces ahora busco de nuevo en la unidad 1 la carpeta útil y ahí selecciono útil.jar y ya tengo entonces dos archivos .jar asociados a esa librería. Le digo OK y ya acabo de construir una nueva librería. Bien, para trabajar con esa librería pues nos referimos a nuestro proyecto de trabajo, el número 18, y aquí le voy a indicar que quiero que quiero usar librerías. Entonces tengo una pestaña que dice librerías y aquí observamos que tiene ya definido que estamos trabajando con la versión 11 de la API de Java, ¿sí? Y esta aquí tiene todas las clases de la API de Java que hemos estado usando, string, etcétera. Vamos a decirle que nosotros vamos a usar una librería adicional. Le damos botón derecho, adicionamos la librería y la buscamos, ¿sí? Cuando hacemos esto me aparece de nuevo la lista y aquí está nuestra librería que acabamos de crear. Le digo que la adicione y al hacer eso observamos que ya nos colocó como librerías el archivo jar de MVC y el archivo jar de útil. Esto no significa que copió los archivos, sino que él le está asociando el path que tenemos ahí indicado donde buscar clases. ¿Ok? Eso es la creación de librerías. Nos regresamos a nuestras diapositivas, que es lo que tenemos aquí. De los dos paquetes necesitamos los archivos .jar y con estos vamos a crear una librería de NetBeans que ya lo tenemos hecho. Sigamos adelante.
ahora vamos a trabajar con la vista. La vista va a ser un objeto de la clase panel punto que va a heredar de gPanel. Entonces la vamos a construir. En este caso, como esta vista solamente la vamos a usar en este proyecto, no la pongo en MVC, sino la pongo en el proyecto de trabajo. Observen que panel evento ratón, ¿sí? Aquí, perdón, sí, así se debe llamar, no se debe llamar panel punto, perdón, debe llamarse panel evento ratón. Sí, aquí hay un error, bueno, no hay problema, vamos a continuar con este nombre. Sí, y vamos a heredar de la clase panel, como este lo vamos a colocar en el paquete evento ratón, y como este panel va a ser una vista, necesita conocer al modelo. El modelo se lo vamos a pasar en el constructor, ¿sí? Y como parámetro, y entonces para que el modelo lo podamos usar en los diferentes métodos de nuestra clase, necesitamos ponerlo como atributo. Aquí está declarado y entonces se lo asignamos en el constructor. También vamos a decirle que nuestro panel va a tener un background específico de color cyan, ¿sí? Para que se vea bien, y vamos a ocupar el método paintComponent para poder dibujar en el contexto gráfico. Entonces, ¿sí? Como nosotros ya tenemos un atributo que hace referencia al modelo, lo podemos usar en el método paintComponent, en este caso para llamar al método dibujar, con el cual se va a poder dibujar nuestro círculo. Bien. Adicionalmente queremos que en la parte inferior izquierda se pongan las coordenadas del centro del círculo. Esto lo vamos a hacer a través del método drawString, donde le vamos a pasar las coordenadas de nuestro modelo como un string, que ya lo habíamos preparado previamente, y después vamos a poner las coordenadas donde quiero que aparezca el mensaje. Va a estar 10 puntos alejado del eje vertical, y vamos a tomar el alto de nuestro panel y le vamos a quitar 10 puntos para que igual esté 10 puntos alejado del eje horizontal. Eso lo vamos a hacer con el el centro de nuestro círculo. ¿Okay? Ahora nosotros queremos también colocar la posición del ratón. Lo vamos a poner en la esquina inferior derecha. Para hacer eso vamos a usar un atributo adicional con el cual le vamos a estar, con este vamos a identificar las coordenadas del puntero del ratón. ¿Sí? Este atributo lo vamos a encapsular con sus métodos get y set, y lo vamos a usar también para escribir su posición. Como es un string, ocupamos el método drawString, y aquí de nueva cuenta le preguntamos su ancho y le quitamos 70 puntos para colocarlo aquí, y le preguntamos su alto y le quitamos 10 para colocarlo en esta posición. Bien, pues vámonos a nuestro entorno para trabajar con esta clase en el paquete evento ratón. Entonces estamos aquí en evento ratón, vamos a crear una nueva clase, en este caso se va a llamar panel evento ratón. Este panel está en el paquete evento ratón de nuestro proyecto 18. Entonces aquí está ya nuestra clase. Vamos a decir lo que es un panel, heredando de gPanel y importando. Ya que tenemos eso, pues ahora vamos a crear el constructor. Como este panel es una vista, necesita conocer al modelo. Nuestro modelo es un objeto de la clase punto, ¿sí?
Entonces se lo vamos a pasar como parámetro. Aquí me está indicando que no sabe dónde está la clase punto, pero como nosotros ya asociamos la librería, en nuestras opciones ya me pone NetBeans que importemos punto del paquete modelo. Esto aparece si se llevó a cabo con éxito la definición de la librería que tenemos aquí. Si no aparece, tendríamos que checar que esté bien generada la librería con el jar de modelos. Entonces adicionamos el import, aquí lo tenemos. Y entonces, pues como esta es una variable local, pues tenemos que declarar un atributo para poder usar el modelo. Lo vamos a declarar aquí. Aquí está nuestro atributo y se lo vamos a presentar. Aquí nosotros comentamos siempre que le estamos presentando el modelo a la vista. Bien, normalmente nosotros la asignación o la presentación del modelo a la vista se hace una sola vez en el constructor de la vista, por lo cual la declaración de nuestro atributo punto lo vamos a poner como si fuera una constante para que solamente le podamos asignar una sola vez un valor. Eso es lo más adecuado. ¿Okay? Bien, ya tenemos aquí, ya hemos creado de un panel, ya tenemos una vista. Pero pues esta vista debe tener una funcionalidad. Lo primero que vamos a hacer es darle un fondo. Como les decía, vamos a cambiar el fondo a cyan. Aquí le vamos a poner el color adecuado. Ya está. Y ahora pues vamos a hacer que esta vista pueda dibujar al modelo. Nosotros sabemos que para dibujar en el contexto gráfico necesitamos usar el método paint component, que siempre recibe un objeto de la clase graphics. Hay que importar la clase de AWT y es muy importante que nosotros escribamos correctamente el método paintComponent, ¿sí? Porque este es el que va a llamar la máquina virtual cuando se trate de dibujar en el contexto gráfico. Si nosotros nos equivocamos, pues nunca se va a dibujar lo que se defina dentro del método. Y una señal que nos indica que está bien escrito es que nos aparece la línea amarilla. Entonces esto nos indica que estamos redefiniendo el método paintComponent, que está definido en gpanel o en alguna de las superclases de la cual depende gpanel. Bien, y como ya los habíamos comentado previamente, hay que llamar como primera instancia al método paintComponent de la clase padre de gpanel para que antes de dibujar se limpie el contexto gráfico. Bien, ahora sí, vamos a dibujar nuestro modelo. Nosotros el modelo lo tenemos referenciado con la variable punto, entonces yo le digo, oye modelo, necesito que te dibujes. Y con eso ya tenemos definido nuestra vista. ¿Ok? Ya al tener definido esto, nosotros vamos a guardar, ya está guardado. Nos cambiamos a las diapositivas. ¿Sí? Y ahora lo que tenemos que poner es los métodos para definir la posición del centro y del ratón. Entonces vamos de nuevo a nuestro código y aquí vamos a primero dibujar las coordenadas del centro del círculo con el método drawString. Entonces aquí yo le voy a preguntar a punto que me devuelva con el método toString las coordenadas del punto, y lo voy a colocar en 10 y le voy a preguntar al panel su alto, perdón, y le voy a quitar 10 puntos, 10 píxeles. ¿Sí?
Con eso ya va a dibujar la esquina en la esquina inferior derecha las coordenadas del centro del círculo. Ahora queremos hacer lo mismo con el puntero del ratón. Necesitamos entonces ese atributo auxiliar que le vamos a llamar aquí posición ratón, que lo estamos declarando aquí. Fíjense ustedes que posición ratón es una referencia a una clase, la clase string. Nosotros sabemos que si los atributos son referencias de clase, de forma predeterminada tienen asignado null. Entonces, si nosotros no inicializamos esta variable, su valor es nulo, y cuando nosotros la usemos puede que nos genere una excepción. Entonces la vamos a inicializar. Nosotros bien podríamos inicializarla en su declaración, pero eso no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque la función del constructor es inicializar los atributos de la clase. Entonces aquí vamos a inicializarlo. Esto es lo más adecuado. ¿Okay? Nosotros aquí observamos que hay una diferencia en la forma en la que está escrito. Aquí hay espacios y aquí no. Entonces una forma de poner todo uniforme, le damos la opción source y le ponemos format, y entonces ya en automático me pone un formato adecuado para todo nuestro código. Ya tengo inicializada la variable, ¿sí? Entonces ahora ya la puedo usar. ¿Sí? Vamos a decirle que voy a dibujar qué variable, posición ratón, y aquí le voy a preguntar su ancho, menos 70, y le voy a preguntar su alto, menos 10, para que esté en la misma distancia del eje de la parte inferior, 10 puntos. Entonces ya con eso tenemos definido nuestro método paintComponent. Ahora, el atributo posición ratón es privado, pero yo lo voy a usar fuera de la clase panel evento ratón. Entonces, pues vamos a encapsularlo como ya lo habíamos comentado. Le doy botón derecho, utilizo la opción refactorar y busco encapsular campos. Y aquí tengo mis atributos. En este caso solamente es posición ratón. Todo lo demás lo dejo como ya estaba previamente establecido y refactorizo. Y entonces ya me crea los métodos set y get. Ok, vamos a verificar que nuestra vista esté completa. Por el momento está completa, y ya que la tenemos así, pues vamos a nuestras diapositivas. Bien, pues ahora vamos a trabajar con la clase principal para ver cómo sería en este caso la primera vista que tenemos de nuestro proyecto. Para eso tenemos que crear un modelo, tenemos que hacer una instancia del modelo, tenemos que hacer una instancia de la vista, que en este caso sabemos que es un panel, y este panel, para que pueda visualizarse en la ventana, se lo tenemos que asociar. De otra forma estaría en memoria, pero nunca lo podríamos ver. Entonces vamos de nuevo a nuestro código para hacer esas instrucciones, donde pues en la clase principal, aquí ya tengo el keyframe, y entonces aquí voy a crear mi modelo. Es un objeto de la clase punto. Vamos a crear el punto y lo vamos a poner en una ubicación de nuestro le vamos a poner una ubicación en el contexto gráfico. Vamos a decir lo que está
en X200, Y200, le vamos a poner un radio de 50 y un color predeterminado azul. Este es nuestro modelo, es el primer paso. La clase punto no sabe dónde está, entonces hay que importarla. Aquí me dice que está en modelos, importamos de modelos, y también la clase color la tenemos que importar. Aquí está importada. Muy bien, ahora ya tengo el modelo. El siguiente paso es crear la vista. Nuestra vista es un objeto de la clase panel evento ratón. Lo definimos como panel y lo creamos. Como esta es una vista, necesita conocer al modelo, se lo pasamos en el constructor y esta es nuestra vista. ¿Sí? Aquí está. Y como les decía, para que nuestra vista se pueda desplegar, se lo tenemos que asociar a la ventana con el método add. Aquí le ponemos panel, que es el nombre de la vista, y este es la adición. Es bien importante porque generalmente se nos olvida y no vemos nada cuando corremos el programa. Ok, tenemos el modelo, tenemos la vista y ya está asociada. Le damos formatear para que nos ponga los espacios adecuados. Aquí ajustamos y ahora sí le damos correr el proyecto y tenemos nuestra primera versión de nuestra ventana. ¿Sí? Observamos que todavía no podemos ver la posición del puntero porque todavía no capturamos esa información. Sin embargo, ya está preparado por acá. Y sí tenemos las coordenadas del círculo. En este caso, observen ustedes que como esto se hace dentro del método paint component y le estamos preguntando el ancho y el alto, si yo modifico el tamaño se ajusta de manera automática. Muy bien, tenemos aquí la vista. Vamos a seguir adelante con nuestras diapositivas. Ok, entonces esta sería la segunda parte de nuestra definición de los elementos que forman parte del proyecto Evento Ratón. En el siguiente video vamos a construir la parte del manejo de eventos. Vamos a crear una clase, la clase controladora, que va a manejar eventos de ratón. Les agradezco mucho su tiempo, su interés para ver estos videos. Nos vemos en el próximo.